Listo, ya estamos. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Adriana de Yo Quiero, Yo Puedo, del programa Juega Más, Escuelas Activas. Y bueno, Juega Más es un proyecto que promueve la actividad física, el deporte y el juego en los niños de entre 6 y 12 años. Nosotros nos encontramos trabajando en 52 escuelas de la Ciudad de México y nuestra comunidad está conformada por los 52 directores de estas escuelas, más de 120 profesores de educación física y profesoras, y más de 15,000 niños y niñas que acuden justamente a estas instituciones. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos la oportunidad de platicar con William Jiménez de la Fundación Tiempo de Juego de Colombia. Muchas gracias, William, por haber aceptado platicar con nosotros hoy. No, para mí un placer acompañarlos y bueno, compartir un poquito de experiencias. Y bueno, voy a platicarle a los profesores para que sepan un poquito de ti. Ya tendrás tú la oportunidad también de presentarte y decir lo que me haga falta decir a mí. Y bueno, William es coordinador de las relaciones comunitarias de Tiempo de Juego y lleva más de 15 años trabajando con ellos, que es casi desde que se inició. Y bueno, ahora él se ha graduado como profesor de educación física, pero también lo interesante de su historia es que él nació y creció en Soacha, en la comuna de Cazucá, que esta comunidad de Bogotá es el mayor receptor de desplazados por la violencia que se ha generado en Colombia durante los últimos 50 años. Y bueno, lo interesante de la historia de William, y que es la razón por la que hoy estamos conversando con él, es porque a lo largo de su vida él se ha enfrentado a diferentes situaciones que han involucrado crisis, si bien no en materia de salud como la que estamos pasando hoy en todo el mundo, sí ha tenido, no se puede decir la fortuna, pero ha tenido la experiencia de estar en momentos donde hay una situación de gravedad y que pone en peligro el desarrollo ya sea de las personas, de los procesos o de algún asunto en específico, ¿no? Y bueno, William, me gustaría que empezáramos esta entrevista para ya no demorar más, que tú nos contaras acerca de, pues en tu niñez, cómo viviste alguna situación, que nos dieras como algunas pistas para identificar qué es lo que los niños pues de todo el mundo y en particular de nuestra región, compartimos muchas cosas culturales, están sintiendo, ¿no? Que nos des alguna pista para poder comprenderlos. Ok, bueno, muchas gracias por tu presentación Gracias. Bueno, tuve la fortuna de haber nacido en Cazucá y aunque suene un poco utópico que yo use la palabra fortuna porque Cazucá es una de las zonas más difíciles del país. Lamentablemente tuve que enfrentarme a temas de violencia de alto nivel por temas de conflicto armado, pero también lamentablemente algo que compartimos es el tema del microtráfico y del tema de la violencia por temas de la droga. Entonces, Cazucá se convirtió en eso. Yo nací y crecí en Cazucá. Y pues sencillamente no tenías dos opciones, o dedicarte al tema de pertenecer a pandillas o a combos, acá en Cazucá se llaman combos, en los que tú haces parte de un combo de estos para traficar droga o para poder llevar droga de un lugar al otro, o sencillamente ibas al conflicto armado de guerrilla y paramilitares en Colombia. Entonces las posibilidades no eran muchas. Vas a terminar en alguno de los dos lugares, pero sumamente violentos. Afortunadamente, tengo una madre muy especial que desarrolló en mí una metodología muy específica y era que podía estar en algunos momentos, en algunos espacios, para vivenciar lo que pasaba en el barrio sin involucrarme directamente, pero para mi familia y para mi mamá el deporte era la única solución que ella tenía para mantenerme distraído en mi tiempo libre, pero controlado.
Entonces era muy importante para ella dentro de su poco conocimiento, porque mi mamá no era una persona profesional, Ujú. pero dentro de su instinto le decía que me tenía que tener ocupado en dos cosas que para ella eran importantísimas. Una el deporte y la otra la lectura. Y ella, que entre otras cosas aún vive mi mamá, me decía hace pocos años que ella sabía que al tenerme ocupado en algunas de esas dos actividades, yo iba a tener la oportunidad no de no permearme, sino de poder tomar una decisión inteligente. Es decir, que ella nunca intentó influir en mí de si usaba droga o no, o si iba a la violencia o no, pero sí de que yo tomara la mejor decisión. Y eso creo que para mí fue bien importante. Creo que Kazuka es un sitio al que todo el mundo le teme, pero que en Ujú. el fondo, como en muchos lugares, es más la gente buena que termina siendo permeada por todos estos temas negativos que la gente mala que realmente hay en el espacio. Quien viene a Kazuka y quien viene a tiempo de juego queda enamorado de tiempo de juego. Es cierto. Oye, y como niño, ¿a qué sentimientos te enfrentabas durante estas situaciones? Miedo, ansiedad. ¿Identificarías algunas que se asemejen a la situación que hoy en día vivimos? Yo creo que sí, ahora que lo pienso en este momento, creo que la que más y que ahora la siento es una, una, una sensación de impotencia que es desgarradora. O sea, es la impotencia de saber que tienes que hacer algo, Ujú. pero que no puedes hacerlo. Es decir, que hay cosas que te limitan dentro de tu diario vivir, ¿sí? Esa impotencia muy notoria. Pero Ujú. otra cosa que siento que se asemeja mucho y que aún los jóvenes de Kazuka, sin que haya pasado este tema de salud, pero que antes sienten mucho, es, es la sensación de ser indefensos, es decir, que aunque que algo tan básico como un virus nos confina y nos mantiene encerrados, pero esa sensación, esa angustia es muy similar a la que uno puede vivir cuando tiene que encerrarse por temas de violencia. Yo no puedo salir a la calle después de las 5 de la tarde porque Ujú. pueden matar en la calle. Entonces, son sensaciones extrañas y que si para nosotros los adultos son difíciles de manejar, pues hay que imaginarse para los niños lo complejo que puede ser. Sobre todo porque los adultos tenemos la posibilidad de expresarlo y poder decir, Claro. oye, me estoy sintiendo de esta manera. El niño no sabe cómo hacerlo y no sabe cómo hacerlo, o mejor, los adultos no sabemos entenderlo. Ellos, Sí. hay mil formas de que lo quieren decir, pero el adulto no está preparado para entender la forma en que el niño lo comunica. Y entonces, ¿tú qué sugerirías? ¿Que es tiempo de escuchar a los niños más que dedicarnos a entretenerlos o encontrar en la educación física una distracción para ellos? ¿Es mejor escucharlos o qué priorizarías tú? Yo creo que es fundamental Mm. permitirles a ellos, porque el juego para los niños es fundamental y para nosotros los adultos de alguna manera también es fundamental, permitirles que por medio del juego puedan expresar lo que están sintiendo y por medio del juego también encontrar las resoluciones a los problemas que tienen. Ujú. ¿Sí? Tiempo de juego, desde hace 15 años, encontró que podíamos hablar de temas de cómo prevenir la violencia o cómo trabajar unas habilidades para la vida usando el deporte como herramienta el fútbol y el deporte como una herramienta Ujú. para la construcción de componentes psicosociales con ellos. ¿Sí? Es decir, Muy bien. nosotros los que trabajamos con el deporte, sabemos que el deporte es mucho más que eso. El deporte debe ser más de que hacer deporte por hacerlo. Es hacerlo con un objetivo claro y me parece que la mejor herramienta para escuchar a los niños, pero también para enseñarles, es el deporte.
Muy bien. Oye, y ya nos hablaste de tu mamá, que fue una gran inspiración para ti, pero ¿tuviste también algún profesor o algún entrenador que te haya inspirado a convertirte en el promotor de la actividad física y el deporte que eres ahora? ¿Cómo era esa persona? Uy, Dios, hace ya un tiempo lo perdimos, pero era mi profesor Peralta de la Ujú. universidad. Era increíble, era mi maestro de gimnasia Ujú. en la universidad. En ese tiempo, imagínate, tenía un promedio de 60 y tantos años y era un gran gimnasta. Pero creo que él me enseñó algo importante y alguna vez en medio de una conversación en la cafetería, no fue en una clase, ni fue, ni fue nada preparado, sino estábamos compartiendo un desayuno en la cafetería de la universidad. Y él me decía, él le causaba mucha curiosidad que yo, siendo de Cazucá, había ido a la universidad, porque no era normal. En Cazucá los niños o los adultos, los jóvenes solo llegaban hasta grado octavo o noveno, que no sé en México qué. Me gustaría hacer la comparación porque Cazucá es una región que se asemeja ahorita de nuestros barrios de la Ciudad de México, podría ser Ecatepec, o sea, para que los profesores tengan una referencia comparativa, o podría ser también Nesa, Ciudad Nesa, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y, y el profesor Peralta le causaba mucha curiosidad porque no era normal que Ujú. un habitante o un muchacho en Cazucá terminara su bachillerato y mucho menos que fuera a la universidad. Entonces, Sí. yo era un muchacho sui generis en la universidad. Yo no era normal, Ajá. normal dentro de lo que se pueda decir, porque, su primera pregunta fue, ¿por qué decidiste la educación física? ¿Habías podido estudiar psicología o habías podido estudiar otra cosa? Yo le decía, porque lo único que sé que hacía medianamente bien en mi comunidad era el deporte. Y él terminó diciéndome que yo tenía que ser lo suficientemente inteligente para poder transformar el deporte en una herramienta de cohesión social. Y Ujú. ahí, por primera vez, escuché esa frase, cohesión social. Y sin yo haber terminado la universidad, sino simplemente empezándola, empecé a darme cuenta que yo saliendo al campo, habían jóvenes que se me acercaban por el simple hecho de que yo estudiaba educación física y que tenía alguna habilidad motriz. Ujú. Entonces se acercaban a jugar fútbol conmigo o se acercaban a jugar baloncesto conmigo porque teóricamente yo tenía un poco más de conocimiento que ellos. Muchos de ellos podían tener más talento que yo, pero yo tenía un poco más de conocimiento y me di cuenta que eso era importante. Es decir, que la gente me veía más allá de lo de por quién era porque yo podía enseñarles algo nuevo que ellos no tenían la oportunidad de aprender. Ahí me di cuenta que Peralta usaba la frase cohesión social Ujú. de una manera importante para mí y para la comunidad de la que yo venía. El profe Peralta para mí fue un genio de la gimnasia y un genio de la pedagogía sobre todo. Wow. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos a nuestro profe Peralta, ¿no? Sí, 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 todos tenemos uno, todos tenemos Sí, uno en algún sí. momento. Sí, Y por eso estamos acá involucrados en el deporte, ¿no? exactamente. Y bueno, ahora que te has vuelto promotor de la actividad física ahí en Soacha, ¿qué es lo que haces tú para inspirar a que más niños permanezcan en el mundo del movimiento? Danos tu receta, por favor. Bueno, es complejo, pero mira, tiempo de juego, lo que nos dimos cuenta es que eh, teníamos que hacer que los jóvenes, teníamos que hacer que los jóvenes se interesaran por algo distinto a lo que ellos normalmente veían que era la violencia o la droga o este mundo en el que se movían en Cazucá. Y nos dimos cuenta que podíamos convertirlos a ellos en los profesores. En tiempo de juego, Ujú. voy a hacer una analogía muy rara, pero por decir algo, les voy a dar un ejemplo. En tiempo de juego nosotros tenemos más de 500 niños entrenando fútbol.
¿sí? Se me salió el profesor en este momento. Ujú. Tengo más de 500 niños en fútbol, pero no tenemos sino un solo profesor, un solo profesional de fútbol. Lo que hacemos es que este profesional de fútbol coge un grupo de estos 500 que tienen cierta habilidad de liderazgo y los escogemos a ellos, en ese primer momento eran 16 jóvenes, y Ujú. este profesor les empieza a enseñar a estos 16 para que estos 16 trabajen con los 500. Y al principio sencillamente era una forma fácil de solucionar el problema de tener un solo profesor para tantos niños. Sí. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que dándoles esa oportunidad a los jóvenes de tener el control o aportar de alguna forma interesante a los talleres o a las clases o a los entrenamientos, se volvían un líder muy positivo. Y Ujú. entonces ya el líder, en caso K, no era el joven que andaba con un arma y que iba y robaba en algún sitio o el líder de la pandilla, sino también había otra forma de liderazgo que era el joven que trata de impactar en sus compañeros. Mm. Eso, eso para nosotros fue importante, enseñarle que el joven, que hay otras oportunidades distintas que la violencia o distintas a todo esto que en el medio en el que ellos se mueven. Y era fundamental, o sigue siendo para nosotros fundamental, enseñarles que hay que divertirse con lo que se hace, que el juego y que el deporte ofrece mucho más que simplemente el tema de competir. Mm, hace algún tiempo estuve leyendo sobre, y para eso volvió muy importante, sobre cómo en Islandia haciendo deporte bajan el nivel de drogadicción, Ujú. porque encontraron que al hacer deporte en altos niveles de exigencia, el cerebro podría empezar a generar algunas hormonas y algunos que generan placer. Y ese Ujú. placer es muy similar al que produce el alcohol, por ejemplo. Y Ya. entonces, ¿cómo empezaban a cambiar el deporte por el alcohol? Y bajan las estadísticas muchísimo. ¿Y por qué llegó a ese punto? Porque es importante que el niño y que el joven entienda que se puede divertir de una forma distinta, que hay un proyecto de vida también, así no sea el deporte, pero que gracias al deporte puede empezar a aplicar. Y es Tiempo de pertenece a la red de Fútbol y Paz, y entonces pueden ir a conocer otras comunidades, ir a conocer otros países en algunos de los casos, y darse en cuenta que no son los únicos que lo hacen, sino que a nivel mundial hay mucha gente que usa el deporte como una herramienta de construcción de paz. Sí. ¿Y tú crees necesario bajar los niveles de competición en un momento, en una situación de crisis? Yo creo que sí. Y bueno, y si bajas los niveles de competencia, por ejemplo, deportiva, por lo contrario, cuáles son los elementos del deporte y de la actividad física que deberías de elevar para contener estas situaciones? Mira, eh, Mm. tú conoces el fútbol 3 Sí. y has tenido la oportunidad de conocerlo. El deporte por naturaleza, así le quites el juez, así le quites un poco la competencia, de alguna forma sigue siendo una forma de enfrentarnos en un término, pues, bien entendido, ¿sí? Cuando tú empiezas a quitar, por ejemplo, la figura del juez, del árbitro, que castiga y que muestra una tarjeta amarilla o una roja, quitas un tema de presión. Yo tengo que ponerme, yo mismo me pongo mis niveles de control. Yo mismo sé, tengo que hablar de tolerancia y tengo que empezar a manejar los temas como de autocuidado, pero también de cuidado del otro. Y claramente se empiezan a elevar los niveles, sobre todo de tolerancia, de trabajo en equipo, y de resolución de conflictos, que es tan importante para los muchachos, pero el tema de manejar la tolerancia es fundamental
en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Bueno, ya estamos entrando a un poquito en la tercera pregunta que tenía preparada para ti, que es, ¿qué consejos puedes dar a nuestros profesores para que sus clases puedan aportar de manera positiva al proceso de recuperación de los alumnos de este confinamiento? O sea, uno de ellos, como nos estás contando, es promover los juegos y las actividades que incentiven la tolerancia, la cooperación. ¿Qué otros consejos podrías brindarnos? Yo creo que es clave y que eso es una ventaja que tenemos los educadores físicos o las personas que nos dedicamos a trabajar con el deporte. Y es que terminamos siendo muy empáticos. Y es importante que nosotros explotemos nuestra mayor empatía con los jóvenes y pensemos en lo que ellos están viviendo. Ponernos en el lugar de ellos y descubrir cuáles pueden ser las dificultades que ellos pueden estar viviendo en este momento. Porque en este momento todos estamos en confinamiento, pero los niños lo están viviendo de una manera distinta. Entonces tenemos que pensar como niños y ver cuáles son las dificultades que ellos tienen. Y luego, a mí me parece fundamental que usemos el trabajo polimotor, el trabajo del juego básico, yendo a lo más básico como trabajar las habilidades motrices básicas con los niños para que ellos puedan expresar eso que están sintiendo y sobre todo que ellos puedan encontrar respuesta a esas dificultades que tienen. Desde la virtualidad o desde hacerlo presencialmente, el deporte debe convertirse en la válvula de escape de estos niños y estos jóvenes que están pasando por esta situación tan difícil. Creo que para mí me parece importante que primero que nos pongamos en el lugar de ellos y que usemos el deporte como una herramienta para que ellos puedan expresarse. Creo que de ahí es fundamental. Y creo que para nosotros los que nos movemos en este medio, hay algo que aprendimos y que hace parte de nuestra esencia, y es la creatividad. La creatividad. Pongamos a volar nuestra creatividad y en ocasiones podemos pensar que una idea es demasiado loca, pero a veces esas ideas locas pueden tener un resultado muy positivo con los jóvenes. Entonces creo que esas tres líneas me parecen importantes. Ponernos en lugar del joven y pensar como ellos lo que están sintiendo. Usar el deporte y la lúdica como una herramienta para ayudar a los jóvenes y escucharlos y ser muy creativos en nuestro conocimiento y ponerlo a disposición de los jóvenes. Muchísimas gracias, William. No, tu aportación es valiosísima para nosotros y bueno, este video va a llegar a toda nuestra comunidad y seguramente será muy provechoso para todas las escuelas a las cuales les va a llegar este mensaje. ¿Y te gustaría mandarles por último algún mensaje positivo a los profesores? Bueno, lo más importante es que sabemos la importancia que los maestros tenemos en la formación, no solo de los niños, sino de las comunidades. Y pensemos en que aunque estemos ahora muy lejos, también eso hace que nos acerquemos de corazón a las demás personas. Esto va a pasar pronto, esperemos, y cuando logremos superar este momento difícil es cuando nosotros los maestros tenemos que sacar toda nuestra energía para poder recuperar ese tiempo que de alguna forma hemos dejado como congelado en el tiempo y en el espacio. Un saludo y muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, muchísimas gracias a todos por darnos estos minutitos para escucharnos.